Vamos a pasar a explicar el ejercicio 2. Teníamos una fuente de tensión de 220 por E a la J 0. Se me complicó. Una resistencia en serie con una inductancia con un capacitor. ¿Sí? Cada uno con sus valores, los teníamos anotados por ahí. Nos pedía calcular módulo y ángulo de fase de la impedancia del circuito de la figura. Módulo de la impedancia y el ángulo de fase. Si quieren le ponen phi tita o le pueden poner phi, como ustedes quieran. Lo vamos a dejar con tita. ¿Cómo calculamos el módulo? Bien, sabemos que el Z equivalente o el Z total de un circuito en serie es la suma de la resistencia más la parte imaginaria formada por la reactancia inductiva menos la capacitiva. ¿Sí? Teoría. Eso es teoría. La resistencia habíamos dicho, bueno, la vamos a dejar igual y vamos a decir que XL y XC, ¿cómo estaban formados? Omega L menos 1 omega C. Omega no era otra cosa que 2pi F. Si quieren podemos reemplazar ahí mismo. Entonces 2pi F L menos 1 2pi FC. ¿Sí? Reemplazando los valores, habíamos dicho que la resistencia era 1,5 ohm. Voy a dar el ohm sobre el final. Más J. 2pi FL termina siendo 2 por pi por 50 Hz por 120 por 10 a la menos 3 Henry, que da 37,7 aproximado, menos 1 sobre 2pi 50 Hz por 150 por 10 a la menos 6 faradio, que da como resultado 21,2. Todo en ohm. Entonces tenemos parte imaginaria, parte real de esta impedancia. ¿Sí? Es un número complejo. Se puede hacer la suma si quieren de la parte imaginaria con la real, de la parte imaginaria con la parte imaginaria. Nunca se suman real con imaginario. Y me queda J 1648. 1648, me salió re feo el 1648. Este es el número complejo, valor de la impedancia de ese circuito, ¿sí? 1,5 1648. Pero nos pide hallar el módulo y el ángulo de ese fasor. ¿Cómo hallamos el módulo y el ángulo de un fasor o de un número complejo? Para hallar el módulo teníamos que agarrar y hacer la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y eso raíz cuadrada. Pitágoras. ¿Sí? 1,5 al cuadrado más 16,48 al cuadrado. A eso le aplicamos la raíz. Entonces el módulo de Z, que también es conocido como R chiquita, es igual a 16,55 ohm. El ángulo lo hallamos haciendo el arco tangente de la parte imaginaria, 16,48, sobre la parte real, que es 1,5. Fíjense que el ángulo va a dar alrededor de 84,8 grados. Bien, recién acá cumplimos con el primer punto del segundo ejercicio. Calcular el módulo y ángulo de la fase de la impedancia del circuito de la figura.
Ahora tenemos que calcular las corrientes, en realidad sería la corriente, y la caída de tensión en cada elemento. ¿Por qué la corriente y no las con S? La corriente es una sola, es una I total. Cuando los elementos están en serie, la corriente pasa por todos los elementos. Cuando los elementos están en paralelo, ahí sí la corriente se divide. Pero cuando los elementos están en serie, lo que cae diferente en cada uno va a ser la tensión. Va a haber una BR, va a haber una BL y va a haber una BC. ¿Sí? Perdón. Una BC. Vamos a calcular entonces, ya que tenemos la impedancia total con su ángulo, vamos a calcular la corriente. Y tenemos también la tensión, obviamente. Bien. La corriente total, entonces va a ser la tensión total de la fuente dividido el Z equivalente con Z total. Aquí era igual la tensión de la fuente, 220 por E a la J0. Dividido el Z, que lo habíamos encontrado recién, 16,55 por E a la J 84,8 grados. ¿Cómo se hace esa división? 220 dividido 16,55 por un lado, que te da 13,3. Y se suman los ángulos, perdón, se restan los ángulos. En una división se restan los ángulos. Entonces el de arriba, 0, menos el de abajo, 84. Menos J, 84,8 grados. Este es el valor de la corriente total del circuito. Genial. Otro punto para el parcial. Ahora tenemos que hallar la tensión en cada uno de los elementos. BR, BL, BC. ¿Cuánto va a ser la tensión en BR? Ley de Ohm. La corriente que pasa por la resistencia multiplicada la resistencia. 13,3 por E a la J menos 84,8 por 1,5. Aquel que está un poco más bipado me habrá dicho, ¿para qué le puso el ángulo si total sabe que acá es 0? Lo ponemos igual porque es un circuito real, ¿no? Por E a la J 0. No pasa nada. 13,3 por 1,5 queda 19,9. Y los ángulos que se suman. Entonces, ¿cómo quedan? Igual. J 84,8 graditos. ¿Sí? Esa es la tensión que cae en la resistencia en fasor. La tensión que cae en la inductancia, perdón, no L, XL, va a ser 13,3 por E a la J menos 84,8 grados por XL, que aquí era igual. Si recuerdan del ejercicio anterior, lo habíamos calculado, XL haciendo omega por L, que era 2pi 50 Hz por 120 por 10 a la menos 3 Henry. Véanlo. Y daba un total de 37,7 por E a la J, ¿cuánto? Como es una inductancia, 90 grados. ¿Sí? Multiplico 13,3 por 37,7, te da 501,4. 501,4 por E a la J menos 84,8 más 90, 5,2 grados. Con BC es la misma historia, pero con XC. 13,3 por E a la menos J 84,8 grados por XC, lo habíamos calculado también y nos había dado 21,9
2 por E a la J menos 90, en este caso grados. Esto da un total de 282 por E a la J menos 194,8 grados, si es que no anoté nada mal. Ahí tenemos el segundo punto del ejercicio resuelto de manera completa. Ahora tocaba dibujar los diagramas fasoriales de tensión y de corriente. Obviamente las tensiones, como son una en cada dispositivo, vamos a dibujar 1, 2, 3 fasores, podemos dibujar el de tensión total, 4 y le agregamos el de corriente. Fíjense los valores. BL nos dio 501, BC nos dio 282, son valores muy grandes y los ángulos están también bastante cerraditos, ¿no? ¿Cómo se hacía el diagrama de tensiones? Hagamos diagrama de tensiones. Tenemos que expresar entonces, por ejemplo, la caída de tensión en la primera resistencia. 19,9, vamos a hacerlo chiquitito, por E a la menos 84. Una cosita así. Suponiéndonos, vamos a hacer los ejes cartesianos, un celestito. Suponiéndonos que la X está ahí, que la Y está ahí. ¡Puc! Bajo, ¿no? Eso es BR. Desde el final de BR trazo BL. Es 501 con un angulito de 5 grados. Casi derecho, digamos, ¿no? Y 501, si esto es 20, 501, imagínense, una cosa bastante larga. Con un angulito bastante disimulado, casi cero. Eso es BR, esto es BL. BC, a la salida de BL, 282 con un ángulo de menos 194, un poquito menos de 180, es decir, vuelve hacia la izquierda hasta la mitad más o menos, una cosa, un poquito más de la mitad, porque era casi 300, una cosa así, súper exagerada, ¿sí? Recuerden que siempre donde termina uno, pues trazo imaginariamente otra vez los ejes cartesianos, ¿sí? Entonces 180 es acá, 190 un poquito más hacia abajo. Perdón, es menos 194, o sea que va un poquito hacia arriba en realidad. Pic, 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 pic. Yo tengo que hacer, es menos 194, tengo que hacer hacia allá. Entonces tengo que pasar un poquito los 180, entonces me da una cosa así, pic, por ahí, sí, exagerando. La tensión total habíamos dicho que era 220 en 0. 220 en 0, si arrancásemos de acá, sería una cosa por acá. Fíjense que yo le erré obviamente por la dificultad, pero la tensión total tendría que terminar donde terminó la suma de las tensiones elementales. Obviamente me salió muy exagerado el BR, 19, casi 20, esto es 20. Y esto de acá es 500, obviamente la escala no coincide. Pero casi que se tocan. Y ahí hay que agregarle también 13,3 de la corriente, otra cosita bien pequeña, a menos 84 grados. Menos 84 grados está igual que la BR, pero un poquito más chiquita. Eso sería la IT. Porque me había dado 13,3, sí. Bastante, pero bastante horrible. Este es el diagrama fasorial de tensiones y de corriente. Por último, el ejercicio pedía hallar la frecuencia de resonancia, frecuencia a la que el circuito se comporta como resistivo puro. ¿Cuándo el circuito se va a comportar como resistivo puro? Cuando XL menos XC
sean 0. Es decir, se comporta como resistivo puro cuando la parte imaginaria, sea 0 y quede solamente la resistencia. Entonces digo, bueno, XL menos XC tiene que dar 0, que era XL, que era XC, XL, en este caso, XL, paso el XC hacia el otro lado, es igual a XC, XL es omega L, XC es 1 omega C, ¿sí? Omega L es 2 pi FL 1 2 pi FC, ¿sí? Tengo que despejar, en este caso, la frecuencia. Me pide la frecuencia de resonancia. Bueno, paso todo para allá. Me queda 2 pi F. Lo vamos a hacer al cuadrado, porque va a quedar 2 pi F dos veces. Y el L lo paso dividiendo 1 sobre L por C. Despejo la raíz y despejo el 2 pi dividiendo. Me queda F, ¿sí? Si hacen reemplazo de valores, L valía 120 por 10 a la menos 3 y C valía 150 por 10 a la menos 6. Todo eso le hacen la raíz y después lo multiplican, esa rayita está de más, lo multiplican por 1 sobre 2 pi. Si hacen esa cuenta, daría 37,5 Hz. Y recién ahí tendría solucionado todo el parcial con todos los puntos correctos. Espero que les haya servido y nos vemos en clase.